El desarrollo de ideas muy importantes para la matemática, como la teoría de invariantes, la axiomatización de la geometría y uno de los fundamentos del análisis funcional, conocido como la noción de espacio de Hilbert, fueron obra de uno de los matemáticos más influyentes de la primera mitad del siglo XIX y del siglo XX. Estamos hablando de David Hilbert, quien, en el Congreso Internacional de Matemáticas, realizado en 1900 en París, pronuncia una de las ponencias centrales. Hilbert orientó su presentación afirmando que una rama de la ciencia está viva si ofrece problemas en abundancia. La escasez de problemas indica que está muerta. Fue allí que, debido al tiempo, Hilbert presentó 10 problemas no resueltos de una lista de 23, que sería más adelante publicada. Desde ese momento, la lista se convirtió en un verdadero objeto de culto. A lo largo de los años, innumerables matemáticos dedicaron sus esfuerzos a resolverlo y quienes tuvieron éxito en la tarea se cubrieron de gloria profesional. Se reconoce de forma general que esta es la recopilación de problemas abiertos más exitosa y de profunda consideración producida nunca por un único matemático. Bautizado o numerado como problema número 18, se halla en esta lista la siguiente pregunta de 3 partes. ¿Hay siempre un número finito de grupos cristalográficos en cualquier dimensión? Como sugiere el nombre, los grupos cristalográficos son útiles para comprender las formas de cristales observados en la naturaleza. Stepanovich Fedorov en 1890, Arthur Schneeflies en 1891 y William Barlow en 1894, independientemente y por diferentes métodos, demostraron que el número de grupos cristalográficos en 3 dimensiones es finito, 230 en una forma común de contar. Sus pruebas surgieron de un examen caso por caso de las posibilidades, terminando con la observación de que las habían verificado todas. Hilbert pregunta si el número de grupos cristalográficos en dimensiones superiores también es finito. Aunque no hay cristales de 4 dimensiones en la naturaleza, la pregunta tiene sentido matemático. A medida que aumenta el número de dimensiones, la cantidad de posibilidades a comprobar rápidamente se vuelve astronómica y la intuición geométrica disminuye a un ritmo similar. Podemos mirar el caso bidimensional. ¿Cuántas formas hay de enlosar el plano? Como se haría con un baño muy grande, con baldosas idénticas que son simétricas, cada una de las diferentes formas correspondería a un grupo cristalográfico. A menudo, en matemáticas o física, la palabra simetría tiene un significado formal abstracto, pero aquí la definición matemática precisa coincide con la definición habitual de simetría, por ejemplo, de la simetría en el espacio euclidiano de 2 dimensiones. Un cristal es una red de moléculas que se repite regularmente. Una región fundamental, o baldosa en 2 dimensiones, es el área ocupada por la colección más pequeña de moléculas que replicado idénticamente produce todo el cristal. Podemos mirar 2 ejemplos de mosaicos simétricos con los que podemos enlosar el plano. Estos son simétricos en el sentido de que ciertas líneas los dividen en mitades que son idénticas bajo la reflexión. También son simétricos con respecto a la rotación. En el caso de un cuadrado, las rotaciones de un cuarto de vuelta o múltiplos de un cuarto de vuelta dejan la figura sin cambios, mientras que con el hexágono, las sextas vueltas tienen el mismo resultado. Los triángulos equiláteros dibujados a la ligera en la primera imagen son en sí mismo un mosaico. Los pentágonos tienen simetrías similares, pero si intentamos enlazar el plano con ellos, los ángulos no encajan. El lenguaje de los grupos cristalográficos captura estos requisitos geométricos en términos de la teoría de grupos, específicamente grupos de matrices con determinantes más o menos 1 y compuestos por números enteros. La pregunta es, ¿cuántos tipos diferentes de grupos hay de estas matrices que satisfacen las restricciones del problema? La restricción a números enteros hace que el problema sea discreto y combinatorio. La conexión con las matrices es natural porque en la geometría analítica las matrices son el medio por el cual se logra la rotación. La clave de la prueba es demostrar que, si usas números enteros que son demasiado grandes, no tienes esperanza de encontrar matrices con determinante 1 que formen un grupo.
Ludwig Bieberbach resolvió este problema en 1910, aunque no pudo especificar cuántos grupos cristalográficos se obtienen exactamente en cada dimensión. Para entender la dificultad del problema hay que tener en cuenta que en 3 dimensiones hay 230 grupos diferentes, 4.783 en dimensión 4 y 222.018 en dimensión 5. Aún se desconocen cuántos hay para dimensiones mayores. Estos grupos cristalográficos, y en particular los de 3 dimensiones, tienen aplicaciones más allá de los puramente estéticos. Son ampliamente utilizados en cristalografía química y física, geología e incluso arquitectura. ¿Existe un poliedro que llena el espacio euclidiano tridimensional, pero no es la región fundamental de ningún grupo cristalográfico? La respuesta es sí, y Karl Reinhardt describió un ejemplo tridimensional en 1928. Resultó que esto era bastante fácil de establecer. No abrió nuevas áreas de investigación. John Milnor, en su artículo sobre los problemas de Hilbert para la conferencia en la AMC de 1974, lo describe como bastante complicado y luego muestra el siguiente ejemplo bidimensional más simple proporcionado en 1935 por Heinrich Hisch. Esto no tiene suficiente simetría para ser una región fundamental para un grupo cristalográfico. ¿Cuál es la manera más eficiente de rellenar el espacio con varios sólidos regulares? Aunque esta pregunta incluye expresamente formas distintas a partes de la esfera, generalmente se toma como equivalente a la conjetura de Kepler. La conjetura de Kepler fue formulada por el físico y matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler en 1611. Esta conjetura afirma que, si apilamos esferas iguales, la densidad máxima se alcanza con un apilamiento piramidal de caras centradas. Esta densidad es aproximadamente del 74%. La conjetura fue declarada por primera vez por Johannes Kepler en su artículo On the Six-Cornered Snowflake, sobre el copo de nieve de 6 picos. Había comenzado a estudiar los arreglos de las esferas como resultado de su correspondencia con el matemático y astrónomo inglés Thomas Harriot en 1606. Harriot era amigo y asistente de marinero Sir Walter Raleigh, quien le había planteado a Harriot el problema de determinar la mejor manera de apilar balas de cañón en las cubiertas de sus barcos. A pesar de que Kepler no dio una demostración rigurosa, él afirma que, al igual que los fruteros colocan sus frutas, aludiendo al ejemplo concreto de las naranjas, la sabiduría centenaria indicaba que el sistema más adecuado era el del apilamiento en forma de pirámide. este tipo de empaquetamiento descrito por Kepler tiene una densidad del 74%. Otros tipos de empaquetamiento tienen la misma densidad. Entre estos empaquetamientos en forma de pirámide están los de tipo tetraedral, hexagonal, cuadrangular, etc. La conjetura de Kepler dice que esto es lo mejor que se puede hacer. Ninguna otra disposición de esferas tiene una densidad promedio más alta que la del 74%. Kepler no tenía una prueba de la conjetura, y Carl Friedrich Gauss dio el siguiente paso. En 1831 demostró que la conjetura de Kepler es cierta si las esferas tienen que organizarse en una red regular. Esto significaba que cualquier arreglo de empaque que refutara la conjetura de Kepler tendría que ser irregular. Pero eliminar todos los arreglos irregulares posibles es muy difícil, y esto es lo que hizo que la conjetura de Kepler fuera tan difícil de probar. De hecho, hay disposiciones irregulares que son más densas que la disposición de empaquetado cúbico cerrado en un volumen lo suficientemente pequeño. Pero ahora se sabe que cualquier intento de extender estas disposiciones para llenar un volumen mayor siempre reduce su densidad. Después de Gauss, no se hicieron más progresos para probar la conjetura de Kepler en el siglo XIX. 400 años más tarde que Thomas Harriot se planteara el problema del empaquetamiento de las esferas, un matemático de la Universidad de Pittsburgh, Thomas Hales, anunció en 1998 la demostración de la conjetura de Kepler.
La manera en que Hales resolvió el problema, explicado desde un punto de vista intuitivo, fue de la siguiente manera. Imagina un empaquetamiento de esferas en 3 dimensiones, de manera infinita, e imagina que sea tan lleno como es posible. Es decir, no hay espacio en la empaquetadura para que entre alguna esfera extra. Ahora, cada esfera está definida por su centro, así que en vez de un problema de empaquetadura de esferas, puedes pensarlo como un problema de puntos en el espacio. Si cada esfera tuviera un radio de 1, entonces estos puntos deberían estar separados por al menos 2 unidades. Así que lo que hizo Hales fue empezar a ver la estructura local cerca de una esfera cualquiera. Por ejemplo, si tuviéramos una empaquetadura hexagonal, su estructura local serían las 6 esferas alrededor de una esfera en el centro, 3 esferas sobre el centro y 3 esferas debajo del centro. Ahora, a esa estructura local le dan una calificación, un número. Para esto hay una definición técnica, pero al final es solo un número. Ahora, si cada estructura local tiene una calificación menor que la de la calificación de la empaquetadura hexagonal, entonces se ha aprobado la conjetura. Eso significaría que la empaquetadura hexagonal sería la empaquetadura más densa. Así que ahora la pregunta es, ¿hay alguna estructura local que tiene una calificación mayor a la calificación de la empaquetadura hexagonal? Hay un contraejemplo. Así que lo que hizo Hales fue crear una lista de 5000 supuestos contraejemplos. Eventualmente cortaron esta lista alrededor de 100 y después lo chequeaban uno a la vez para ver la calificación, y si cada uno tenía una calificación menor a la calificación de la empaquetadura hexagonal, se podía descartar, y eventualmente pudieron descartar todos los supuestos contraejemplos, lo cual significaría que no hay ningún contraejemplo, lo cual prueba la conjetura.